Y ahora en este tiempo especial también de estudio de la palabra del Señor, así que ya nos hemos encomendado al Señor, ya hemos pedido por fuerzas y vamos entonces en esta mañana a introducirnos en este pasaje que nuestro hermano Diego hace un momento leyó, pero vamos a ubicarnos en particular en los versículos 14 y 15. Así que mantenga su Biblia allí abierta en 2 Timoteo, capítulo 3, verso 14 y verso 15, donde estará basada la exposición en la mañana de hoy. Antes de iniciar, hermanos, quisiera decirles que raramente nosotros, cuando estamos en dificultades, que raramente cuando estamos siendo tentados o probados, abrimos los cuadernos de la primaria o abrimos los cuadernos del bachillerato o revisamos las notas de la universidad para encontrar allí algún consejo que nos pueda servir para enfrentar dificultades, tentaciones, situaciones diversas. Eso nunca lo hacemos y nunca lo haremos seguramente, porque las cosas que aprendemos en el colegio, en la universidad, en otras instituciones, realmente no tienen valor para enfrentarnos a estas situaciones de la vida. Sin embargo, hermanos, no es lo mismo con las Escrituras. Cuando estamos en circunstancias como las que he mencionado, el libro al que deberíamos acudir y las notas que deberíamos repasar son aquellas que provienen de las Sagradas Escrituras. Es absolutamente necesario que nosotros los creyentes aprendamos a repasar aquello que hemos aprendido para poder hallar fortaleza, para poder hallar sabiduría cuando nos encontremos en una situación crítica y compleja. Por eso, hermanos, he querido titular a este sermón en esta mañana: persiste en lo que has aprendido. Y esta será, hermanos, la parte 1 que vamos a subtitular el encargo apostólico. Esas son las palabras del versículo 14. Persiste tú en lo que has aprendido. Claramente es un encargo que el apóstol Pablo le hace a Timoteo para que revise, repase y reestudie aquellas doctrinas importantes de la palabra de Dios que él ha aprendido. Y yo quiero preguntarles, hermanos, en esta introducción, ¿cuándo fue la última vez que usted abrió las notas que usted toma en este tiempo de estudio de la palabra? ¿Cuándo fue que en su casa usted abrió las notas y volvió a repasar aquellas cosas que por los años que usted tenga aquí ha recibido como instrucción? O pues hoy en día hay más facilidad, porque algunos ya no necesitan tomar notas porque saben que tienen las grabaciones, ¿verdad?, en las páginas de la iglesia. Y entonces, ¿cuándo fue la última vez que tal vez abrieron uno de esos videos para corroborar alguna información, alguna enseñanza importante que usted ha olvidado y que tal vez es la enseñanza que usted necesita para este momento de su vida? Bueno, estas palabras que leemos en el versículo 14 son unas palabras que nos van a ayudar, hermanos, a aprender, a reestudiar, a repasar y a revisar aquello que ya nos han enseñado. Nosotros estamos muy acostumbrados a que nos enseñen cosas nuevas y creemos que son las cosas nuevas las que de alguna manera van a renovar nuestra vida y nuestro carácter ante las dificultades, pero no es así.
es la verdad antigua, es la verdad de siempre, la que nos va a ayudar, hermanos, a enfrentarnos a las situaciones complejas que hay en nuestro derredor. Y por eso, hermanos, este pasaje es necesario para nosotros en esta mañana. Debemos persistir en el estudio, en el repaso y en la revisión de lo que ya se nos ha enseñado. Así que, hermanos, yo quiero que al terminar esta enseñanza en esta mañana, todos salgamos motivados, animados, desafiados a que debemos repasar, volver a estudiar esas doctrinas que se nos han enseñado a lo largo de tantos años que tal vez usted ha estado aquí en la congregación. Y entonces, quiero, hermanos, que veamos el encargo que el apóstol Pablo le hace a Timoteo y que de ese encargo nosotros aprendamos qué es lo que también debemos hacer. Así que lo primero que quiero que consideremos en el versículo 14 es el alcance de este encargo. Quiero que miremos en primer lugar esto, el alcance de este encargo. Según el versículo 14, hermanos, ¿a quién se le está escribiendo este encargo? ¿A quién se le está escribiendo? A Timoteo, ¿verdad? Pablo le escribe esta segunda carta a Timoteo y por eso en el versículo 14 aparece el pronombre tú. Pablo le dice, persiste tú. Así que vamos a tomar esta palabra y vamos a pensar un poco en este encargo que se le hace el apóstol aquí a Timoteo. Claramente el apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo y todos recordaremos que Timoteo era uno de los comisionados que el apóstol Pablo había dejado en la iglesia de Éfeso para que la pastoreara. Y Timoteo debe estar como el pastor a cargo de esa iglesia de Éfeso, estudiando las sagradas escrituras. Así que, hermanos, este encargo principalmente va dirigido a todos aquellos que se encargan de presidir al pueblo de Dios. Este encargo va destinado a todos los que son pastores, líderes y que tienen algún papel de liderazgo en una congregación bíblica. Sin embargo, aunque estas palabras son para Timoteo y para todos los pastores de todas las iglesias, no excluye el apóstol aquí a todos los demás cristianos. Es decir, hermanos, que este encargo no es solamente para los pastores de una congregación, aunque lo es principalmente, sino que este encargo, como veremos, está dirigido a toda la congregación, a todo el pueblo de Dios. Este encargo de persistir, de repasar el estudio de las Escrituras es para todos los presentes. Es para los niños que están aquí presentes, es para los jóvenes que están aquí presentes, es también para los adultos que están aquí presentes, para los ancianos, para hombres y mujeres, y no solamente para los pastores. ¿Y por qué decimos esto? Vamos un momento al capítulo 1 de esta carta. Y en el versículo 2 encontramos, capítulo 1, verso 2, la dedicatoria de esta carta en unas palabras muy cariñosas de Pablo a Timoteo. Se le dice a Timoteo, amado hijo. Estas palabras, hermanos, reflejan que la segunda carta a Timoteo no es una carta principalmente para dar consejos
a un pastor, sino que es principalmente para dar consejos de un padre a un hijo que está en el ministerio. Así que esta carta tiene el tono de consejos de un padre que le da a un hijo. Y si es un padre hablándole a un hijo, aconsejándolo, pues caben allí todos aquellos que en un sentido también somos hijos espirituales. Y por eso, hermanos, estas palabras de Pablo a Timoteo no solamente van dirigidas a aquellos que son pastores, sino a aquellos que son hijos espirituales, y aquí todos somos hijos espirituales de alguien. Y por eso, hermanos, el encargo de estudiar las Escrituras es para todos nosotros. Así que déjeme decir unas cosas pensando en esto. Piensen en estos escenarios. Puede haber una iglesia en la que los pastores no estudian la palabra. Piense una iglesia así, en la que los pastores no estudian la palabra, pero los miembros sí la estudian. Piense en ese escenario. Pastores que en esa congregación no estudian la palabra, pero los miembros sí la estudian. Y piense por un momento, ¿qué pasaría con una iglesia así? Una iglesia donde sus pastores no estudian, pero los miembros sí. Fácilmente habría un desequilibrio en esa iglesia y principalmente los miembros de esa iglesia saldrían de allí porque empiezan a pensar ellos, bueno, mi pastor no estudia la palabra, no me está alimentando, yo estoy entendiendo otras cosas que los pastores no quieren enseñar en esta iglesia, voy a buscar una iglesia donde sí estudien la palabra. Así que ese primer escenario es un escenario peligroso, es un escenario nocivo y no es un escenario bueno. Pero piensa al contrario. Ahora piensa en una iglesia donde sean los pastores los que estudian y repasan asiduamente las doctrinas, pero los miembros no. Los miembros no la estudian. Los miembros dicen, bueno, para eso le estamos pagando al pastor, para que se dedique a estudiar, para que tenga todo el tiempo libre y para que nosotros seamos librados de esa responsabilidad de estudiar. Es Él el que tiene que estudiar, pero nosotros tenemos que ocuparnos de nuestros trabajos durante la semana y no tenemos nada de tiempo para poder dedicarnos al estudio de las Escrituras. Pero déjeme decirle, hermano y hermana, que esto no es verdad. Que el hecho de que al pastor se le permite y se le conceda el tiempo y los recursos para poder dedicarse a la palabra, y qué es lo que debe hacer, eso no excusa a los miembros de una iglesia para que no persistan en el estudio de las Escrituras. Así que, hermano, hermana, si usted no lo sabía aún, o si se le ha olvidado, recuerde que usted debe estudiar las Escrituras hasta que le duela la cabeza, hasta que sus ojos estén cansados de sueño. Eso es lo que usted, como miembro de una iglesia, como cristiano, debe hacer, y no debe usted colocar ninguna excusa para no hacerlo. Ese es el llamado que el Señor le hace a los cristianos, que a pesar de los trabajos, a pesar de las ocupaciones, a pesar de las dificultades, podamos dedicar tiempo, esfuerzo y dinero en estudiar la palabra del Señor. Y si usted no lo ha hecho, si usted no lo hace, este llamado que el apóstol está haciendo es para usted. Persiste tú, dice el apóstol, en lo que has aprendido. Así que, hermanos, por otro lado, hay iglesias
y creo que este es el peor escenario, donde ni el pastor ni los miembros estudian la palabra y, bueno, no sabría cómo llamar a esto. Tal vez es un club, tal vez es un grupo de personas reunidas, pero no es una iglesia, porque una iglesia se caracteriza porque sus pastores y sus miembros ambos estudien asiduamente la palabra de Dios. Así que, hermanos, este es el llamado que el Señor hace en este pasaje, en esta mañana, a que no solamente los pastores, sino también cada uno de nosotros persista en el estudio de la palabra del Señor, a pesar de nuestras ocupaciones, a pesar de los obstáculos, a pesar de las justificaciones que tengamos. Debemos estudiar la palabra. Así que eso es, en primer lugar, el alcance de este encargo. Pero en segundo lugar, hermanos, vamos a considerar la descripción de este encargo. Noten que en el versículo 14 encontramos la palabra persistir. ¿Sí la ven? Dice, pero persiste. ¿Qué significa esta palabra persistir? La palabra persistir. Esta palabra es usada mucho en el Nuevo Testamento y es una palabra que básicamente traduce permanecer o traduce morar, vivir o posar en algún lugar o en alguna condición. Eso es lo que significa. Por ejemplo, esta palabra se usa cuando el Señor Jesús estaba en el huerto del Getsemaní y el Señor le dice a sus discípulos, quédense aquí, acompáñenme, oren conmigo. Bueno, la palabra quedarse se usa también en este pasaje que nosotros tenemos aquí. Así que la palabra persistir traduce, hermanos, básicamente permanecer, habitar, morar o posar en algún lugar. ¿Qué es lo que quiere entonces este versículo comunicarnos a nosotros? Lo que este pasaje quiere decirnos, hermanos, es que nosotros debemos aprender a vivir en la palabra de Dios. Debemos aprender a permanecer las 24 horas del día en la palabra de Dios. ¿Y cómo es posible hacer eso? Bueno, permanecemos en la palabra de Dios, moramos en ella, cuando primero las leemos, por supuesto, hay que leer las Escrituras, hermanos. Segundo, cuando las memorizamos, muy importante es que usted memorice las Escrituras y vaya pensando cuál fue el último versículo que memorizó. 3, es importante que usted medite en aquello que ha memorizado de las Escrituras. Pero 4, también es importante que usted converse acerca de aquello que ha memorizado también y estudiado de las Escrituras. De esa manera, creo que podemos cumplir lo que significa esta palabra, quedarnos viviendo en la palabra de Dios, leerla, memorizarla, meditarla, conversarla, por supuesto, hermanos, practicarla. Esa es la manera en que podemos persistir en la palabra del Señor. Pero el verso 14 también va a usar esta palabra persiste en el modo imperativo. Ustedes saben, ya hemos mencionado esto. Imperativo significa que es una orden. El apóstol no está dando solamente un consejo, ¿sí? El apóstol no está dando solamente una recomendación, sino que el apóstol está imponiendo un deber sobre las conciencias tanto de Timoteo como de todo el pueblo de Dios. Es una obligación de los cristianos persistir en la palabra de Dios. No es algo opcional, no es algo opcional. Hermanos, cuando usted llega a su casa de su trabajo y se le presenta
la opción de, vamos a decir, ver la televisión, o se le presenta la opción de dar un paseo, o cualquier otra opción, debe recordar que por encima de esas opciones lícitas que usted tiene para realizar, está usted en la obligación de estudiar y de leer la palabra de Dios. Es decir, que antes de usted poder hacer cualquier otra actividad que se le presente como una opción, debería usted poder decidir estudiar algo de las Sagradas Escrituras, porque Pablo está mandándolo aquí, está diciendo eso es la obligación, es lo primero que los cristianos deberían considerar hacer con su tiempo libre. Así que, hermanos, esto es lo que significa la persistencia en las Escrituras. Pero ahora, esto nos lleva a considerar algo de la necesidad que hay de persistir. Es decir, hermanos, ¿por qué Pablo manda y no solamente aconseja que los cristianos deban persistir en el estudio de las Sagradas Escrituras? Eso nos lo va a declarar Pablo de los versículos del 1 al 13, es decir, lo que tenemos en el contexto. No lo vamos a leer, por supuesto, pero si ustedes ven el título del capítulo 3, al menos en mi Biblia, dice el título del capítulo 3, tiempos peligrosos y hombres peligrosos, ¿no? La suya tal vez diga algo similar, ¿no? En esta dice tiempos peligrosos y hombres peligrosos. Así que, hermanos, ahí está la razón por la cual hay que persistir en la palabra de Dios. Porque todos nosotros vivimos en un tiempo que es peligroso y que está plagado de hombres y mujeres que son también peligrosos. En el versículo 1 del capítulo 3, el apóstol dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y estos tiempos son peligrosos porque hay hombres en el versículo 2 que se describen que son peligrosísimos. Ahí se describe el carácter peligroso de estos hombres. Dice Pablo, los postreros días. Hermanos, los postreros días no es algo del futuro, ¿verdad? Eso debemos tenerlo claro. Los postreros días en la Biblia iniciaron cuando Cristo vino por primera vez. Ahí se inauguran los últimos días. Así que si en el tiempo de Pablo ya eran los postreros días, ¿qué es ahora? En el siglo XXI. Ahora pues más todavía son los postreros días y el avance de la peligrosidad de los hombres y de los tiempos en los que vivimos, hermanos, ha incrementado, ha aumentado. Y hoy en día, al igual que en el primer siglo, como Pablo lo dice aquí, hay hombres que aborrecen con todas sus fuerzas la palabra de Dios, el evangelio de Jesucristo, y que son hostiles y perseguidores de los mensajeros de la verdad y de la iglesia del Señor. El verso 13 nos da un buen resumen de todo esto. El verso 13 nos dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, pero persiste tú en lo que has aprendido. Así que, hermanos, ¿cuál es la necesidad de persistir en las Escrituras? La necesidad es que vivimos en tiempos peligrosos, rodeados de personas peligrosas, y para poder hacerles frente a estas personas y a estos tiempos, lo único que podemos hacer, hermanos, es llegar a nuestras casas, abrir el cuadernito de las notas y sentarnos unos buenos minutos u horas a repasar lo que hemos estudiado. Eso es lo que nos va a ayudar a enfrentarnos a la maldad que hay en nuestro derredor. Así que, hermanos, hay hombres, dice el versículo 13, que van de mal en peor, ¿no?
Y esto es una descripción de un hombre muerto, ¿no? Ustedes saben, un cadáver cada vez va de mal en peor, ¿no? Se está degradando el cuerpo. Así son los inconversos que están contrarios a Dios. Cada vez se van degradando más y se van volviendo peores, más peligrosos. Engañan y ellos mismos han sido engañados. La única manera de enfrentarnos, de blindarnos, de protegernos de estos hombres peligrosos es estudiando asiduamente la palabra del Señor. Lo que pasa, hermanos, es que no lo hacemos porque no nos parece que vivamos en un tiempo peligroso. No nos parece que hayan hombres peligrosos a nuestro alrededor. Pero si tan solo tuviéramos los mismos ojos que tenía el apóstol Pablo, si tan solamente tuviéramos los sentidos espirituales atentos a la realidad espiritual en la que estamos involucrados, diríamos sí, estamos en tiempos peligrosos, hombres peligrosos, y la única manera de repeler eso es estudiando la palabra del Señor. Pero esto quiere decir, hermanos, que persistimos en el estudio de las Escrituras no solo para informarnos acerca de algunas buenas cosas que diga la Biblia, sino que el propósito de persistir en el estudio de la palabra es la transformación de nuestra vida. Vuelvo a repetir eso, hermanos, que lo considero muy importante. El enfoque, la razón, el propósito de estudiar las Escrituras no es informarnos de algunas cosas de la Biblia, ¿sí? Informarnos de cuál es la genealogía de algún personaje bíblico, no es informarnos de algunas fechas importantes, algunos nombres. Estudiar las Escrituras no tiene el enfoque de aprendernos algunos lugares geográficos de la Biblia. Ese no es el propósito, el de informarnos. El propósito de estudiar las Escrituras es el propósito de transformarnos, no solo informarnos. Y es muy importante que cuando ustedes y yo, hermanos, vayamos a las Escrituras a estudiarlas, tengamos en mente eso, que vamos a ellas no como un libro de texto que intenta contarnos algunas buenas cosas que han ocurrido, sino que intenta este libro producir un cambio y una transformación en la vida de cada uno de nosotros. Así que recuerde, el propósito de estudiar, de persistir, no es saber más cosas, no es llenarnos de información, sino que es que seamos transformados al carácter de Cristo. Timoteo, como ustedes han escuchado, era un hombre muy poco valiente. Era un hombre miedoso, un hombre que no le gustaba compartir el evangelio. Pero la Escritura le iba a ayudar a él a ser más valiente para enfrentar a estos hostiles hombres que estaban a su alrededor. Leer su Biblia lo iba a hacer más santo para diferenciarse de esos hombres que iban de mal en peor. Leer su Biblia le iba a ayudar a mantenerse alerta ante los engaños de esos falsos maestros que Pablo menciona en este pasaje. Así que, hermanos, reitero, el estudio de la Biblia no es para informarnos de algunas cosas que han pasado, sino es para transformarnos. Muy importante. Ahora, cuando usted abre su Biblia en la mañana, a mediodía o en la noche, ¿tiene usted esto en mente? O sea, usted está diciendo, abro mi Biblia porque necesito ser transformado para poder enfrentarme al carácter peligroso de este siglo y de este mundo. Muy seguramente olvidamos que ese es el propósito y el objetivo, y por eso terminamos leyendo las Escrituras como si fuera cualquier otro libro, sin ponerle el sentido de lo que la Biblia quiere decirnos. Pero también, hermanos, el versículo 12, ahí de segunda de Timoteo,
nos dice algo más que quiero resaltar. Segunda Timoteo 3:12. Dice, y también los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hermanos, un ingrediente de un hombre o una mujer verdaderamente piadosos es leer las Escrituras. Si alguien quiere ser verdaderamente piadoso, como dice el verso 12, debe añadir a su práctica cotidiana el estudio y la persistencia en las Sagradas Escrituras. Es decir, que ninguno de los que estamos aquí podemos ser verdaderamente piadosos aparte del estudio de las Escrituras. Pero cuando nosotros podemos llegar a ser verdaderamente piadosos, el versículo 12 dice que eso atrae persecución, que eso atrae a los hombres peligrosos a que nos persigan, a que nos discriminen, a que nos molesten, a que nos estorben y a que intenten engañarnos. Así que, hermanos, esto es importante porque la persecución va aumentando proporcionalmente a la piedad que cada uno de nosotros tengamos en los distintos ámbitos donde nos movamos. Es decir, que si usted vive piadosamente en su ámbito laboral, usted va a ser discriminado, va a ser menospreciado, usted va a ser el tonto del trabajo que no participa en las mismas cosas que los demás participan, o en la universidad. Si usted es verdaderamente piadoso en la universidad, usted va a abrir su boca para decir: esto que me están diciendo es mentira, tontería, no es científico, no es verdad, no es conforme a la palabra. Y eso le va a acarrear el reproche de sus propios amigos de la universidad, entre comillas, aún de sus profesores. Y eso es lo que trae la verdadera piedad: rechazo y reproche. Y aún podría darse en la misma iglesia. Hermanos que quieren verdaderamente seguir al Señor son tildados de: es que ese es más fanático, no hay que ser tan extremista o no hay que ser tan legalista. Está bien que creamos en esto, pero hasta ese límite, cuando en realidad tal hermano no es ni legalista, ni extremista, ni nada por el estilo, sino un hermano que sinceramente, por el estudio de la palabra, se ha convencido de la verdadera vida de piedad. Así que, hermanos, el que estudia la palabra va a ser piadoso, y el que es piadoso va a ser criticado, perseguido, discriminado, y eso es algo que casi no vemos en nuestra vida, para tristeza de nosotros, lo digo. Pero entonces, hermanos, ya hemos hasta aquí visto estas dos cosas. Hemos visto el alcance de este encargo. Todos los cristianos debemos estudiar la palabra. Dos, hemos descrito qué significa esto de la persistencia en las Escrituras. Pero ahora, hermanos, en tercer lugar, quiero que hablemos algo acerca del contenido de este encargo. El contenido de este encargo, es decir, en qué cosa es aquello que debemos repasar, estudiar y permanecer. El versículo 14 nos dice: en lo que has aprendido. En lo que has aprendido. Y la pregunta, por supuesto, hermanos, es: ¿qué es lo que Timoteo había aprendido, en lo que debía repasar, ¿no? Dicho de alguna forma, diríamos, Timoteo debía llegar a su casa cada noche y abrir las notas de todo lo que Pablo alguna vez le había enseñado a lo largo de su vida. Timoteo por lo menos debía haber tenido guardada una colección de las enseñanzas de los apóstoles para él consultarlas continuamente. Pero déjenme explicar, hermanos, qué es aquello que Timoteo había aprendido, qué es lo que él debía estudiar. Como ustedes saben,
Timoteo tenía una abuela y una mamá que eran judías, que se llamaban Loida y Eunice. Y estas dos mujeres eran judías, que conocían el Antiguo Testamento y que tenían la esperanza de que un día un Mesías iba a aparecer. En el año 46 después de Cristo, el apóstol Pablo con Bernabé llegaron a Listra y Derbe, que era el lugar donde Loida y Eunice vivían, y las evangelizaron. Les enseñaron que la persona de Jesucristo era ese Mesías que ellas por muchos años habían esperado. Y entonces estas mujeres dijeron, sí, Jesucristo es el cumplimiento de las Escrituras del Antiguo Testamento, y ellas procedieron a depositar la fe en la persona de Jesucristo. Y por eso Pablo, vamos al primer capítulo de la carta de 2 Timoteo. Les va a decir lo siguiente a Timoteo, 2 Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces, Pablo dice que a este entendimiento de que la persona de Cristo era el Mesías profetizado por las Escrituras del Antiguo Testamento, es lo que ellas creyeron, y a eso Pablo le llama la fe no fingida, es decir, una convicción sincera de que Cristo era el cumplimiento de las Escrituras del Antiguo Testamento. Esta misma fe no fingida, ¿no?, esta convicción de que Cristo es el cumplimiento del Antiguo Testamento, le fue transmitido al joven Timoteo. Y por eso Pablo dice que esta misma fe no fingida que habitó en Eunice y Loida, también la tenía Timoteo. Es decir, hermanos, que Timoteo aprendió que el cumplimiento de las Escrituras del Antiguo Testamento se halla en la persona de Jesucristo. Y luego Pablo llegó 4 años después a Listra y a Derbe, y se llevó a Timoteo muy joven, tal vez a los 16, 17 años, se llevó a Timoteo para que lo acompañara a hacer misiones junto con él. Entonces la pregunta es, nuevamente, ¿qué es lo que Timoteo había aprendido? ¿Qué era aquello en lo que debía volver a repasar y a revisar? La respuesta es la doctrina de que Jesucristo era el cumplimiento de las Escrituras del Antiguo Testamento, es decir, la doctrina de Cristo, cómo todo el Antiguo Testamento apunta y se cumple en la obra salvadora de Jesucristo. En otras palabras, hermanos, Jesucristo es la llave interpretativa del Antiguo Testamento. Déjenme poner un ejemplo. Todos conocemos Isaías capítulo 53. Espero que todos lo conozcamos. Es un capítulo donde se habla del siervo, el siervo, y se habla de los sufrimientos del siervo, y se habla de lo que este siervo iba a hacer por otros. Y hermanos, los judíos no creen que el siervo que se menciona en Isaías 53 sea Jesucristo. Ellos dicen, no, el siervo es el mismo profeta Isaías, o el siervo es la nación de Israel, o el siervo es alguien que vendrá en el futuro, pero no es Jesucristo. No solamente para los judíos, sino para otros teólogos hoy en día, los famosos teólogos liberales. Ellos dicen que hay más de 20 posibilidades de quién es el siervo. Hay más de 20 posibilidades, pero que Cristo no es el siervo de Isaías 53.
Lo que Timoteo aprendió, hermanos, es que el siervo de Isaías 53 es Jesucristo, porque los apóstoles citaron más de 10 veces Isaías 53 y se lo aplicaron todo a la persona de Jesucristo. Así que Isaías 53 tiene sentido cuando lo interpretamos a la luz de Jesucristo. Por eso Jesucristo es la llave interpretativa del Antiguo Testamento. Los pasajes del Antiguo Testamento se deben interpretar a la luz de la persona y de la obra de Jesucristo. De lo contrario, no tienen ningún sentido y ningún valor. Ahora, hermanos, déjenme ir un paso más allá. Déjenme ir más allá. Esta doctrina de Jesucristo en el primer siglo fue envuelta, fue envuelta en algo que se llaman los credos. Fue envuelta en algo que se llaman los credos. Estos credos son exposiciones breves y resumidas acerca de la verdad. En la Biblia hay unos que se llaman los protocredos, es decir, los primeros credos de la iglesia cristiana, y en la Biblia al menos hay entre 5 y 6 de estos credos. Déjenme mencionar unos por poner algunos ejemplos. En Filipenses capítulo 2, ese pasaje que dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios. Bueno, ese pasaje es un credo que la iglesia cristiana del primer siglo utilizaba para enseñar a las siguientes generaciones la verdad sobre Cristo. Tenemos otro credo en 1 Corintios 15, versículo 3 al 4, que se conoce como el credo paulino o el credo de la resurrección, donde el apóstol Pablo dice que Jesucristo fue muerto, sepultado conforme a las Escrituras y resucitado conforme a las Escrituras. Ese es otro credo del primer siglo. Otro también es uno que aparece en 1 Timoteo 3:16, que es el misterio de la piedad, el misterio de la piedad. ¿Por qué estoy citando estos credos, hermanos? Porque en el primer siglo la iglesia cristiana ya había hecho formulaciones breves de la doctrina cristiana para que las personas pudieran repasarlas y enseñarlas. Así que, hermanos, miren, lo que quiero decir con todo esto que he acabado de decir es que una de las maneras como ustedes y yo vamos a poder cumplir el encargo de 2 Timoteo capítulo 3:14 de persistir en lo aprendido es revisando lo que la iglesia cristiana a lo largo de 21 siglos ha enseñado como doctrina. A ver, hermanos, ¿hay algún documento histórico que resuma de forma breve las doctrinas que nosotros debemos aprender? ¿Hay algún documento entre nosotros que nos enseñe estas doctrinas? La respuesta es sí lo hay, y ese documento se llama la Confesión de Fe. Así que, hermanos, este encargo que Pablo nos hace aquí lo vamos a poder cumplir estudiando la palabra de Dios a través de un documento que ha sido denominado la Confesión de Fe. Así que este pasaje pone ante nosotros lo lícito, lo legítimo de usar una confesión de fe que exponga las doctrinas principales que creemos, al cual podamos ir continuamente para repasar y repasar y así ser blindados ante el tiempo peligroso en el cual vivimos. Hermanos, yo les invito a todos a que estudiemos la confesión de fe, pero no porque sea una confesión de fe en sí, sino porque las confesiones de fe están basadas en las doctrinas de las Escrituras. Miren, todas las personas, hermanos, tienen una confesión de fe. Todos los que están aquí sentados tienen una confesión de fe. Lo que pasa es que unos la tienen por escrito y otros la tienen en su mente. Y entonces, si yo hoy le pregunto a alguno de ustedes, bueno, ¿qué creen ustedes
acerca de la persona de Jesucristo. Usted me dirá, bueno, yo creo que Él es Dios, que Él es hombre, que se encarnó, que murió. Muy bien, pero si yo le pregunto dentro de un mes, ¿quién es Jesucristo? Es posible que usted me cambie la respuesta y me diga, bueno, yo creo que Él es hombre, pero que no es tan Dios, que no es esto. Entonces, el peligro de tener una confesión solamente oral es que yo no puedo comprobar que lo que usted dice está basado en las Escrituras y usted me la va a cambiar después y me va a decir otra cosa. Por eso, hermanos, las confesiones de fe son tan útiles para la iglesia, porque ellas nos proporcionan esa seguridad en la que podemos basar nuestras doctrinas. Así que no solamente es estudiar la palabra, es qué estudiamos sobre la palabra, qué sabemos sobre Cristo, qué sabemos sobre el pecado, qué sabemos sobre la redención que Jesucristo ha obrado. Así que, hermanos, les invito a todos a que si usted tiene su confesión de fe por allá arrumada, como un libro olvidado, usted renueve su estudio de la confesión de fe. Miren, hermanos, que yo no sé si ustedes se dan cuenta, espero que sí, pero todos los domingos en las mañanas, la hermana María Eugenia, y lo hace todos los días, ¿no? Pero especialmente los domingos en la mañana, la hermana María Eugenia envía un mensajito en la mañana. Yo quiero que piensen, no me respondan, piensen, ¿cuál declaración doctrinal de la confesión de fe fue la que la hermana envió esta mañana? ¿Cuál fue? Bueno, si usted no lo sabe, tiene sentido lo que yo estoy diciendo aquí, que usted no está persistiendo en el estudio de la doctrina cristiana. Pero si usted sí sabe qué fue lo que la hermana envió esta mañana, lo felicito, hermano, y le animo a que pueda seguir así. Y si usted queda pensando ahora qué será lo que la hermana dijo, bueno, ahorita al terminar el culto, revise y se va a dar cuenta que la hermana cada domingo toma una declaración de nuestra confesión de fe y la coloca allí para que nosotros no solamente le demos la manita levantada o las manitas juntas, sino para que la estudiemos y podamos hacer un ejercicio intelectual y del alma de recordarnos esas verdades doctrinales que nos ayudan tanto. Así que, hermanos, ese puede ser un primer paso para repasar estas doctrinas. Los domingos en la mañana, tomar una porción de la confesión de fe y a la luz de la palabra estudiarla. Pero, por último, hermanos, en el versículo 14, dice el apóstol Pablo a Timoteo, vuelvo a leer el versículo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Hermanos, miren, aprender doctrinas es algo importante, pero convencerse de ellas, como se dice ahí, lo que te persuadiste, convencerse de ellas es algo aún más importante. Aprender doctrinas es una obra humana, pero persuadirse de esas doctrinas es una obra divina. Aprender doctrinas es humano porque yo puedo pararme aquí y empezarles a explicar las doctrinas de la palabra de Dios y ustedes con su mente asentir y decir sí, 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 pero ir más allá al punto de convencerse en el corazón y dar la vida por una de esas doctrinas, eso es una obra que hace el Espíritu Santo. Por eso, hermanos, es importante, o esto nos lleva a pensar, que a los niños, a los jóvenes que están aquí, no solamente debemos enseñarles el Evangelio. Claro que sí, hay que enseñarles el Evangelio es algo doctrinal, pero también a los niños que están aquí se les debe enseñar doctrina. Los padres deben enseñarle doctrinas. Y uno de los documentos que se crearon en la historia para enseñar a los niños doctrina es lo que se conoce como los catecismos menores.
menores porque son más corticos, diseñados para niños. Hermanos, nosotros en la iglesia estamos haciendo un ejercicio de enseñarles a los niños doctrina. Cada 15 días los llevamos atrás y una de las familias de los miembros o a parejas de los miembros les enseñan doctrina en un salón atrás. Pero esos maestros no pueden hacer más que eso, solamente enseñarles. ¿Y quién va a convencer a esos niños? ¿Quién los va a convencer de que esas doctrinas son la verdad de la palabra de Dios? Dios. Pero para que los convenza es necesario que se les enseñe. Así que, hermanos, usted debe tomarse también la responsabilidad de que cuando llegue a su casa con sus niños después de la escuela que se les da aquí los domingos o entre semana, les explique, les enseñe, porque Dios puede usar eso para la salvación de ellos. Dios puede usar eso para que ellos aprendan a dar la vida por Jesucristo mismo. Así que el aprendizaje es humano, pero la persuasión es la obra divina. Que el Señor quiera persuadirnos a todos de la doctrina de la Sagrada Escritura. Y por último, hermanos, digo otra cosa más del versículo 14. Dice el apóstol Pablo al final, sabiendo de quién has aprendido. Sabiendo de quiénes has aprendido, dicen algunas traducciones, de quiénes has aprendido. ¿Quiénes le enseñaron las doctrinas a Timoteo? Entonces, la abuela, la mamá, seguramente Pablo y tal vez algún otro maestro. Y Pablo le dice esto a Timoteo para alentarlo, para decirle, mira Timoteo, tú debes considerar no solamente lo que te enseñaron, sino las personas que te enseñaron. Estas personas que te enseñaron eran dignas de confianza, eran personas que tenían una vida santa, eran personas que Dios puso en tu camino, que te mostraron un ejemplo de vida. Considera la vida de ellas y entonces coge la doctrina y aplícala en tu corazón, porque esas personas son confiables de la doctrina que te enseñaron. Son palabras de ánimo para que Timoteo considere no solamente el tipo de enseñanza que se le da, sino también el tipo de vida que tienen las personas que enseñan. Hermanos, y ustedes deben orar mucho por los que enseñamos la palabra del Señor, porque nosotros podemos llegar a enseñar con precisión la palabra de Dios, podemos hacerlo, porque, como decimos, es una actividad humana en un sentido, sentarnos a escribir, a redactar con precisión doctrinas, pero la vida, el carácter, el comportamiento, es algo que no es de sentarse en un escritorio para ver cómo me cambio yo mismo, ¿no? Es una obra poderosa de Dios a favor de nosotros. Por eso, hermanos, es tan importante que los pastores, que los maestros, que los líderes tengan una vida intachable. Porque si tienen una vida impía o sospechosa o dudable en alguno de los aspectos y áreas de su vida, la doctrina puede ser puesta en tela de juicio. El poder de la doctrina no va a entrar tanto si la persona que la enseña es una persona impía, sospechosa en su conducta. Y por eso, hermanos, deben orar mucho por nosotros, porque también tenemos pecado remanente y nuestro pecado puede ser un obstáculo para que la doctrina no llegue claramente a la iglesia. En conclusión, hermanos, quiero decir solamente dos cosas. A los creyentes quiero decirles que espero que hoy podamos darnos cuenta de que no hemos cumplido este encargo del versículo 14, que hemos sido perezosos en cuanto a estudiar la doctrina y nos hemos justificado. Pero yo quiero invitarles a todos, hermanos, en esta mañana, a que volvamos a repasar lo que hemos aprendido, a que volvamos a reestudiar las doctrinas que se nos han enseñado,
Y un primer paso para eso es, abran la confesión de fe y estúdienla. Nos va a ayudar muchísimo, de verdad nos va a ayudar. Comprométanse hoy, hermanos, con este encargo que el apóstol pone sobre los hombros de cada uno de nosotros. Y no saque excusas de tiempo. Invierta tiempo, dinero y esfuerzo en este encargo que se nos manda aquí. Pero segundo, puede que aquí entre nosotros haya personas que no conocen al Señor Jesucristo. Es posible que haya niños que no se han convertido a Cristo, jóvenes, adultos, ancianos, no lo sabemos. Déjenme decirles que ustedes, si no conocen a Jesucristo, son los hombres malos que se mencionan en este pasaje, que irán de mal en peor. Ustedes están en un estado de degradación moral. Y un día van a ir a la condenación eterna por esa maldad de la cual no se han arrepentido. Pero ustedes tienen la doctrina de Cristo. Jesucristo es el Salvador. Él es el cumplimiento de las Escrituras del Antiguo Testamento. Él es la llave interpretativa. Él es la meta de las Escrituras. Él fue el que se sacrificó por nosotros, cumpliendo el eterno plan de Dios. Así que Dios les invita a ustedes, niños, jóvenes, adultos y ancianos, a que se arrepientan de sus pecados y a que confíen en este Jesucristo de todo su corazón, para que ya no sean hombres malos, sino para que sean hombres redimidos por Cristo y con la esperanza de la vida eterna. Vamos a orar y damos gracias a nuestro Señor. Padre, tú eres bueno con nosotros. Damos gracias por tu palabra. Perdona, Señor, todas mis imprecisiones y debilidades expuestas aquí, pero quieras tú, Señor, con tu poder usarlas para el beneficio de tu pueblo en este día, y que podamos tomar sobre nuestros hombros este encargo que tú nos haces hoy, y es el de permanecer estudiando las Escrituras. Aplica la palabra a nuestro corazón, te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo. Amén.